La paz del Señor sea con todos, hermanos. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7. Capítulo 7 de segunda carta de Corintios. La segunda carta de Corintios habla acerca del corazón del apóstol Pablo. Un corazón de un ministro humilde, un corazón de un ministro con un amor, diría yo, incondicional, pero con un, dentro de ese amor, una reprensión a una gente que había estado en un proceso, en una transición de los problemas prácticos que tenemos como seres humanos y como creyentes aún, con una vieja naturaleza que está ahí latente y que hace muchos problemas en la vida cotidiana. Entonces Pablo, en el capítulo 7, presenta algunos aspectos que son importantes de un apóstol que, comparándolo con los apóstoles modernos, no tiene absolutamente nada que ver. Un apóstol que sufre, un apóstol que se goza en las tribulaciones, pero un apóstol también que va más allá de los principios como apóstol. Un apóstol pues es una persona que tiene autoridad, que puede redarguir, corregir, instruir a la gente. Un apóstol que va con mensajes bien claros y precisos para que la gente pueda salir de los errores que tiene. Por eso Pablo, en el capítulo 7, desde el versículo 9, Pablo empieza a mostrar cómo ha sido la actitud de los corintios y cómo a él le ha afectado la actitud de los corintios en cambiar algunas cosas que estaban caminando mal. En el versículo 9 que terminamos el sábado pasado, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Ahora, Pablo dice aquí el gozo que él tiene por la corrección de los corintios. ¿Recuerdan ustedes algunos problemas que los corintios habían tenido? ¿Cuáles eran? Bueno, Pablo va a mencionar un problema aquí de los corintios. Por ejemplo, los corintios tenían un problema tan serio y no era Pablo, cuando va a la corrección, no va tan solo directamente a la persona que está cometiendo un agravio, sino que va en general a la iglesia. Y ahí había un perverso y pervertido que le había quitado la mujer a su propio padre. Y Pablo dice aquí en este versículo de algunas cosas que han surgido de la primera carta que él escribió. Por eso dice Pablo: me gozo, no porque ya he sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento es aplicable en el creyente para cambiar de manera de pensar. Ahora, la instrucción del apóstol Pablo debe servirnos a nosotros ahora, también porque nosotros en cierta medida fallamos en algunas cosas. La pregunta es: ¿qué cosas están afectando mi vida espiritual y mi caminar diario con el Señor? Y si hay algo, Pablo dice que el gozo entre los creyentes, imagínense ustedes el gozo que puede sentir un líder de ver la reprensión actuando en una iglesia que estaba actuando mal, pero que había cambiado de manera de pensar. ¿No creen ustedes que por ejemplo, insistimos nosotros en la participación de los cultos? De hecho, Dios trae a lo que Él quiere traer a la iglesia. Y por ende, cuando los creyentes toman la decisión de estar con nosotros compartiendo la palabra, esto nos llena de satisfacción también a nosotros. Ahora, pero
Pero el apóstol Pablo va más allá de eso. Fíjate que Pablo dice aquí, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. El hecho de un líder, de un verdadero líder, es que ninguna de los creyentes tenga pérdida en su caminar diario. Y ese es el énfasis de la predicación de Pablo. Las instrucciones de Pablo servían precisamente para corrección, para que los creyentes pudieran entender que tenían un problema, pero que pudieran corregir ese problema. A nosotros, por ejemplo, de nada nos serviría estar todos los cultos y seguir con la misma conducta que a diario nos atañe. Por ejemplo, un creyente puede pasar 35 años de estado en esos días, pero si no cambia de manera de pensar, no tendrá ningún efecto la reprensión del apóstol Pablo y quizás Dios mismo hablando por medio de su palabra. Ahora, pero hay gozo entre los... Yo le preguntara al hermano Jorge, ¿siente gozo cuando ve que la iglesia está caminando bien? De hecho, sí. Como líderes, a mí me alegra cuando los creyentes toman buenas decisiones. Y esto es lo que Pablo está mencionando aquí. Porque el deseo de un líder no es la pérdida. Imagínense, ¿cuál es el deseo de los líderes hoy en día, de los líderes en general? El deseo de los líderes en general es que la gente sea prosperada con dinero, que tenga prosperidad material, pero no les interesa la espiritual. ¿Cuál es el énfasis de esta iglesia? Espiritual. A nosotros no nos interesa llenar las arcas de la iglesia o llenar la iglesia misma. No estamos interesados en eso. Estamos interesados en que los que asisten a los cultos puedan aprender algo, y si hay algo que corregir, lo puedan hacer por sí solos, con la instrucción bíblica. Y este es el propósito. Ahora, el versículo 10, Pablo va a decir algo importante. Bueno, por lo que ha dicho en el versículo 9, por un tiempo los corintios estaban bien indiferentes. Si ustedes recuerdan la primera carta a los corintios, muchos problemas Pablo les apuntó por lo que alguien le había mencionado. Y Pablo va directamente y ataca los aspectos en los que estaban actuando mal. Ataca, por ejemplo, en el capítulo 5, el incesto que había cometido este hombre. Ataca, por ejemplo, en el capítulo 11, el problema de la cena del Señor. Ataca en el capítulo 15, el problema del pensamiento de la resurrección. Ataca, por ejemplo, en el capítulo 11, 12, 13, 14, el problema de los dones espirituales. Entonces, Pablo empieza a instruir a la iglesia, pero ahora en este capítulo, él está diciendo, bueno, estoy muy contento por lo que ha pasado, porque antes eran indiferentes, ahora han corregido. Una iglesia que corrige los problemas espirituales es una iglesia que va de paso en paso en dirección al Señor. Y esto es lo importante. Fíjense que la consolación de Pablo era tanta que él mismo, por ejemplo, en el versículo 9 dice, ahora me gozo. En ese momento, después de haber escuchado las prácticas de los corintios, Pablo ahora dice, ahora estoy contento, ahora estoy muy gozoso de saber que han corregido los problemas. Hermano, yo no sé si a usted le alegra cuando alguien toma las decisiones correctas. Yo, por ejemplo, no soy bueno, soy observador, pero no soy muy dado a estar así directamente observando. Pero hay algunos creyentes que están tomando actitudes correctas. Y estos cambios son muy importantes para la iglesia. Ahora, a mí, en lo personal, me alegra cuando los creyentes, por ejemplo, hemos martillado 3 aspectos de la vida práctica de la iglesia: la cena del Señor, el bautismo y otros problemas como el matrimonio. Son 3 cosas que son muy importantes. Ahora, ¿por qué? Porque hemos estado hablando, y si ustedes se fijan, en relación a todo esto, de la comunión de los creyentes con el Señor. Un creyente que viene a la iglesia con una mentalidad, yo diría, por ejemplo, con una mentalidad de buscar el rostro del Señor, pero sin arreglar sus problemas prácticos, está equivocado. Está muy equivocado.
y nosotros hemos dicho puntualmente algunos problemas. ¿Esto qué implica? ¿Esto en qué debe redundar? En que el creyente cada momento debe de estar cambiando, cambiando y cambiando. Ahora, el paso del tiempo de la vida de los creyentes es un paso a la vez, es despacio. Los creyentes no van a cambiar así como una chispa, no, es paso a paso, pero no perdiendo la perspectiva y la mirada siempre en el Señor. Por eso Pablo ahora aquí dice estas cosas. Y fíjense que en el versículo 9 tuvieron un cambio de mente y de pensar. ¿Qué dice el versículo? Se arrepintieron, cambiaron de manera de pensar. Hombre, esto es lo que Dios quiere, no creen ustedes. Cuando yo quiero llamarlo a ustedes a reflexionar, a meditar, es importante hacer un autojuicio personal. Cada uno de nosotros, si tiene algo que está mal en su vida cotidiana, hoy es el tiempo de cambiar de manera de pensar. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y de hecho, hoy tenemos la oportunidad porque estamos vivos. Mañana no lo sabemos. Por eso es que es un día a la vez la vida de los creyentes. Y fíjense bien en el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, quiero que veamos este versículo detenidamente. Número 1, ¿con quién está hablando Pablo? Creyentes. Número 2, ¿qué les está recordando Pablo aquí? Hay dos cosas bien importantes en esta expresión primera del versículo 10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y en dos sentidos. Recuerdan ustedes que Pablo está hablando aquí en un contexto donde los corintios también se habían vuelto idólatras. Tenían un problema de idolatría. Ahora también tenían un problema de estar jugando con líderes. Los creyentes, hermanos, no tenemos que estar viendo al líder, sino al Señor mismo. Y el problema de los creyentes corintios es que ellos tenían a Pablo, a Apolos, ¿cómo se llama? A Cefas y a Cristo. Habían 4 grupos aquí. 4 grupos que estaban focalizando. Esto es un punto bien peligroso, porque puede desviar la atención de un creyente a mirar hacia los extremos y no mirar hacia el Señor. Ahora Pablo dice aquí, primero, un creyente, una persona se arrepiente de su manera de pensar en su salvación. ¿Cómo así? Bueno, si una persona, por ejemplo, tiene una manera religiosa de ver las cosas, Pablo dice aquí que la tristeza que produce ese cambio de manera de pensar es para salvación, porque tiene relación con Dios. Pero también esto se aplica a la vida práctica. Hermano, hay cosas que entristecen a los creyentes, y esto es verdad. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes, y esto no tiene nada de mística, como puede pensar alguien, ay, que el hermano se arrepintió porque lloró? El llorar es un sentimiento. El sentimiento no tiene nada que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con la manera de pensar. La gente puede llorar mucho en las iglesias, puede berrear como lo que quiera, pero no cambiar su manera de pensar. Ahora yo les pregunto, ¿todos nosotros hemos sido religiosos en otro tiempo, sí o no? ¿Sí? ¿Cambiamos de manera de pensar para la salvación? Correcto. ¿Por qué? Porque lo que pensábamos nosotros que nos salvaba no era cierto. Ahora entendemos que Cristo Jesús es el único Salvador. Y ese cambio de convicción es lo que hace la manera de pensar cambiar. Pero ahora Pablo también, como está hablando con creyentes, aquí está hablando del segundo tiempo de la salvación.
¿Cuántos cambios necesitamos nosotros en nuestro caminar diario? Bueno, si el creyente se va renovando día con día. Hay tantas cosas. Usted puede pensar, bueno, yo puedo pensar en lo que yo hago, lo que yo pienso, pero cada cosa que uno hace puede llevarlo a meditar y a reflexionar acerca de aquello que no es correcto y cambiar la manera de pensar. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, del bautismo. Un creyente que ha confiado en el Señor, su actitud correcta inmediatamente de creer en el Señor, ¿cuál debería de ser? Bautizarse. Bautizarse. Pero si no lo hace, ¿qué necesita hacer? Probablemente hay varios lagunas que están ahí en su mente que no le permiten llegar a ese punto de decir, hoy quiero bautizarme. Y quizás probablemente pueda ser que no ha entendido correctamente el Evangelio. O pueda ser otro problema de religiosidad que pueda tener. Inclusive la familia misma puede ser otro problema. Hay gente, por ejemplo, que ataca a los creyentes. No, hombre, vos sos creyente, ¿para qué te bautizas? ¿Verdad? Mira la vida que llevas, tenés este problema y empiezan a acusarlo poniéndonos la ley. Pero la pregunta es, ¿a quién debemos de obedecer nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Dios. A Dios es que necesitamos mirar. Y si Dios dice que en obediencia a Él necesitamos hacerlo, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Debe de cambiar de manera de pensar. Ahora, ¿para salvación de qué? ¿Qué es lo que está salvando a una persona cuando después de haber sido salva en la justificación, en su caminar diario, de qué será salvo? Hay varias cosas importantes aquí. Por ejemplo, salvo del poder que tiene el pecado en mi vida. Salvo del testimonio que doy a los demás y de los prejuicios que la gente puede tener de mí. Entonces hay muchas cosas que están en juego en cuanto a esto. Pero Pablo les recuerda, ustedes se arrepintieron tanto en la salvación, pero también cambiaron de pensar en cuanto a aquellos problemas que tenían. Ahora, ¿cuántos problemas necesitamos cambiar nosotros? Aquí está el reto personal. Pregúntense ustedes, ¿qué problemas tienen? ¿Y qué pueden cambiar ustedes? ¿Y cuándo es el tiempo? Hoy es el tiempo. Por eso Pablo dice aquí que los corintios habían sentido tal tristeza y se arrepintieron respecto al fracaso que tenían en cuanto a esos problemas que estaban teniendo. Fornicación, adulterio, insecto, mal uso de los dones. La práctica la cena del Señor era hartazón en la que pegaban. Inclusive menospreciaban al que no llevaba nada. Imagínense ustedes nosotros haciendo alguna cena ágape aquí y el que no trae, vos no trajiste, no comes. Y lo que comieron, se emborrachaban. O sea, tenían serios problemas. Pablo les dice, me alegro porque han cambiado. Y la tristeza que les provocó. ¿Ustedes creen que, hermano, cuántos de ustedes han salido tristes alguna vez de una predicación aquí? Porque les ha tocado la palabra del Señor. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en el sentido de que, por eso es que Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios, cuando dice aquí, es según la palabra, es cuando te toca la palabra, entonces produce ¿qué? Arrepentimiento. Si la palabra nos toca, hermano, lo más provechoso para nosotros es arrepentirnos, cambiar de manera de pensar. Ese acto es muy importante para Dios, porque Pablo lo expresa aquí. Pero fíjense bien, en la parte final dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Un creyente, hermano, un creyente que está metido en los afanes del mundo, lo más probable es que le va a producir muerte. Cuando hablamos de la muerte, es muy importante recordar que hay 7 muertes en la Biblia.
y dentro de la vida de los creyentes, aquí no está hablando, ya ven, la salvación se pierde, dicen algunos. Está hablando de la salvación aquí. De hecho, sí y no. Sí, en el sentido, para un inconverso, ¿qué provecho tiene la vida que vive allá afuera sin Dios? ¿Qué le produce? De hecho, hermano, ¿están contentos la gente? ¿Ustedes creen que se alegra la gente cuando se muere un inconverso allá afuera? No, están contristados, están tristes. Porque ¿saben qué? Porque saben que no tienen seguridad eterna. Distinto a nosotros. ¿Cuántos de ustedes estarían contentos si partieran con el Señor hoy? ¿Ah? Sí, hermano, deberíamos de estar contentos. Yo un día de esto meditaba que es mejor estar con el Señor que estar aquí. Aquí, mientras estemos aquí, vamos a tener serios problemas, pero podemos corregirlos, podemos cambiar de manera de pensar. Pero Pablo está diciendo aquí, imagínense un impío, ¿cuál es la tristeza que le embarga sabiendo de que la muerte está allí para él? Para nosotros hay dos tipos de muerte que podemos cachar. Primero, por andar metiéndonos en lo que no nos compete. Y segundo, la muerte operacional que no va a ser efectiva. La vida espiritual es un creyente. Un creyente que está dentro de un sistema perverso como el mundo puede acarrear este tipo de muerte. Y eso es lo que está hablando Pablo. ¿Cómo eran los corintios? ¿Llevaban fruto o eran estériles en ese punto? Eran estériles. Pablo les dice, ustedes tienen todos los dones habidos y por haber, pero si no tienen, ¿qué les digo? Amor, de nada les sirve. Nada sirve. Entonces, ¿qué estaba pasando? Aunque tenían todos los dones, y eso puede pasar aún con nosotros. Puede pasar con nosotros, teniendo todos los dones en la iglesia, cada uno con su don y funcionando, pero si no lo hacemos con las convicciones correctas, con los propósitos correctos, entonces de nada sirve. Así de sencillo. Y podemos caminar en nuestra vida cotidiana sin fruto. Ahora, de hecho, aquí tiene que ver también la comunión. La comunión con el Señor es tan importante en la vida de los creyentes porque es el Señor el que produce en nosotros. Nosotros solo llevamos el fruto del Señor. Y es importante. Entonces, otra vez Pablo vuelve a decir, bueno, si tú eres siervo, necesitas servir de la manera correcta. Porque si no, entonces estás muerto operacionalmente. Por eso es que nosotros, algunos los podemos ver sentados en la silla y no hacer nunca nada. Y no ver cambio en su vida cotidiana. No ver que está haciendo algo en el Señor. Esto se llama muerte operacional. Y esto puede pasarle solo a los creyentes, no a los conversos. Ahora, por eso Pablo dice aquí, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Puede producir muerte física, pero puede producir también muerte operacional. Y para los inconversos, dos tipos de muerte: muerte espiritual y muerte física también. Entonces ven la diferencia. Pablo está hablando con creyentes aquí, y lo que Pablo quiere decirles, el hecho de que la palabra de Dios les penetre, les auxilie, les haga saber el error que ustedes tienen, entonces esto les va a producir a lo mejor tristeza, pero van a cambiar de manera de pensar. Esto es lo interesante de esto. Los corintios habían sentido tal tristeza y se arrepintieron respecto al caso de fornicación, al caso de la práctica de los dones espirituales. Ahora, pregunto, si usted, hermano, siente usted gozo y se alegra cuando la iglesia aprende a corregir algunos errores, este debería de ser el gozo. Algunos de nosotros nos va a dar tristeza porque, de hecho, cada golpe, cada situación que nos enfrentamos ante la palabra del Señor va a producir eso, pero va a traer un fruto bueno para nosotros.
¿Por qué? Miren el versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjense que está escrito en admiración la siguiente parte. Dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Pablo les está diciendo: bueno, cuando les mandé la primera carta, ustedes leyeron la carta, vieron los problemas que tenían y ¿qué hicieron? Pablo se los dice aquí. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué quiere decir la palabra solicitud? O sea, estaban dispuestos, hermano, estaban dispuestos los corintios a cambiar. Sí, Pablo lo dice. ¿Qué solicitud? Y lo dice con admiración, porque él estaba admirado. Bueno, en el principio dice, estaba triste, porque de hecho la primera carta no fue tan un mensaje dulce para la iglesia. Y a veces aquí es donde nosotros necesitamos aprender. A veces nosotros decimos algunas cosas que son fuertes, pero hermano, es para que nosotros cambiemos también de manera de pensar como los corintios. La pregunta es: ¿cuánta solicitud, cuánta disposición tenemos para cambiar? Pregúntese usted y dése la respuesta a usted. ¿Cuánta solicitud tengo yo para cambiar mi manera de pensar en relación al Señor, en relación a mi vida práctica, en relación a la comunión con el Señor, en relación a la comunión con los hermanos, en relación a mi práctica como vida de creyente? ¿Qué solicitud tengo? ¿Qué disposición hay en mí? Los corintios la tenían, y de hecho eran, a veces algunos que cuando yo utilizo esta palabra, es que es una verdad y nosotros somos tan perversos. Y perversos porque la palabra pervertir significa cambiar el orden de las cosas. Dios dice cómo hacer las cosas y nosotros las cambiamos. Somos perversos. Somos perversos. Y yo también uso otra palabra, pervertidos todavía. Porque teniendo la instrucción, a veces hacemos lo contrario de lo que Dios dice. Estos corintios eran tan perversos, pero tenían disposición para cambiar. La pregunta: ¿cuánta disposición tengo yo para cambiar? No solo eso. Miren lo que encontró Pablo, versículo 11. Dice Pablo: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Les caló la primera carta, hermano, a los corintios. Les caló. ¿La recibieron? La recibieron. Y mire, dice Pablo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué quiere decir Pablo con esto de defensa? ¿Ahora podían defenderse los corintios de haber cambiado la actitud? Sí, pues. Hermano, usted puede defenderse con integridad cuando usted ha cambiado su situación. Pero cuando no, mejor mire, cierre la boca. O los corintios eran bien parados ahora. Y Pablo, ¿quién está dando el testimonio? Pues Pablo está diciendo: ustedes se pararon bien. En otras palabras, él está diciendo: fueron vindicados ustedes, tuvieron una defensa. Fíjense que vaya a Efesios capítulo 5, versículo 11, ahí cerquita. En cuanto a la defensa de lo cual habla Pablo, Efesios 5, 11. Miren lo que dice el versículo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué habían hecho los corintios? Estaban participando en las obras infructuosas, aquellos que no llevaban fruto, pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hicieron lo que Pablo les recomendó. Reprendieron esas situaciones, corrigieron el error y se levantaron. Ahora, ¿quién los puede atacar? Entonces usted y yo, si queremos que nadie nos ataque, necesitamos pararnos bien. Pararnos bien. Y no solo eso, miren lo que dice el versículo: ¡qué indignación! Yo no sé, hermanos, si usted ha meditado por un momento. ¿Qué indignación le causa a usted algunas cosas? Estamos hablando de la vida de la iglesia, porque es
No, Pablo no está atacando aquí en particular a uno, está atacando a la iglesia y está diciendo, ahora la actitud que ha tenido la iglesia. Ahora preguntémonos, ¿hay algunas prácticas que causan indignación dentro de la iglesia? Y la respuesta es sí, hay algunas cosas. ¿Necesitamos corregirlas? Sí. A veces nosotros, yo a veces soy un poco trompudo, digo algunas cosas. Y hay algunas cosas que me las detengo por no ser ofensivo. Porque a veces algunos no reciben las cosas de la manera correcta. Y por otro lado, porque ahora somos públicos. Pero hay muchas cosas que necesitamos todavía cambiar. Hay algunas cosas todavía que necesitamos cambiar como iglesia. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Necesitamos cambiar, por ejemplo, nuestra actitud en relación a los ministerios. Nuestra actitud en relación a los ministerios. Pregunta, ¿cómo estoy sirviendo a mis propios hermanos? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy obrando en el ministerio que es de Dios y que Él me lo ha entregado? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo por amor? ¿Lo estoy haciendo obligado? Si alguien está haciendo obligado, yo le diría que mejor reflexione, porque dura cosa es caer en manos. No es con nosotros el problema, es con el Señor. ¿O acaso Dios no ve la integridad de cada uno? Necesitamos tener muy en cuenta esto. Y sobre todo los que tenemos ministerio, ¿cuántos de nosotros relegamos por servir al Señor? El hermano Jorge a veces dice, hermano, si hay alguien que no tiene ministerio, venga, le vamos a dar un espacio para que sirva. En otras iglesias ustedes creen que sirven todos. Yo fui a una iglesia en Estados Unidos donde el pastor cantaba, recogía la ofrenda, predicaba, daba la bienvenida, hacía la limpieza y nos daba espacio. Y un hermanito me dice, hermano, este pastor no me deja hacer la limpieza y yo espero que se vaya para yo recoger todo lo demás y dejar en orden el templo. Y le digo, ¿por qué? Porque si no me compro. Aquí hay libertad. No es la libertad en la que Cristo nos hizo libres, pues. Cada uno debe de servir con libertad. Pero también teniendo en cuenta que cada uno de nosotros va a entregar cuentas de estas cosas. Pablo aquí está diciendo, miren lo que dice Pablo. ¡Qué indignación! Cuando Pablo les escribió, fíjense cómo era. En la iglesia tenían a un charlatán que le había quitado la mujer a su padre. ¿Y qué había hecho la iglesia? Tranquilo, no pasa nada. Yo estoy seguro, hermano, que yo como menciono esto, si aquí hubiera un caso, Pablo les dijo, échalo de la iglesia. Nosotros no echamos a nadie aquí, pero necesita corregir ese problema, hermano, necesita hacerlo. Si no, está engañándose a él mismo. Porque puede venir aquí queriendo aludir de que tiene comunión con el Señor y sí, confiesa su pecado, tiene comunión con el Señor, pero al salir de aquí para allá, ¿sigue con el problema o no? Lo mismo yo he hablado de las enemistades, por ejemplo. Es lo mismo. Usted puede estar aquí, de hecho yo no conozco aquí, no estoy hablando porque lo que decía el hermano Ver, nosotros somos los que menos sabemos de los problemas que pasan ustedes. Pero si hay enemistades, hay que arreglarlas. Ya hemos hablado por qué. Porque si alguien, por ejemplo, tiene un enemigo dentro de la iglesia y viene a dejar la ofrenda, ¿qué dice la Biblia que debe de hacer? No, déjala y ve a arreglar el problema. Arréglalo. Eso no es lo que yo digo. Lo que Jesucristo mismo dijo que debería de hacer. Y Pablo lo enseña también. Entonces, estas cosas, fíjense que las cosas que van cambiando en beneficio del fruto de la iglesia deben de alegrarnos. Pero aquellas cosas que no están marchando bien deben de causarnos indignación. Y Pablo logró con la primera carta causar esta situación.
Hombre, dijo la iglesia, tenemos esto. Lo echaron al hermano allá para afuera. ¿Sí? ¿Y qué hizo la iglesia? No lo dejaron abandonado, no crean ustedes. ¿Le volvió el hermanito después? Sí. A la mujer no le menciona ni al padre tampoco después, pero al hombre sí. Porque quiere un ejemplo, Pablo quiere ejemplificar aquí. Ahora, nosotros necesitamos corregir algunos errores y necesitamos hacerlo. Ahora, miren el versículo también, dice, ¿qué temor? ¿Qué temor? ¿Le causó miedo la carta que Pablo escribió a los corintios? Sí, pero más que miedo, le causó tener reverencia a Dios, porque era Dios quien estaba enviando las cartas. Ahora, hermanos, ¿nos causa temor a nosotros cuando escuchamos una corrección? Debería de causarnos temor, por respeto a Dios, no por respeto a nosotros. Y miren en el versículo también, qué ardiente afecto. Fíjense que cuando Pablo dice aquí, qué ardiente afecto, él está hablando de ese compañerismo que hubo entre la iglesia. Ninguno estuvo en contra de corregir los errores. Lo hicieron. Y Pablo le dice aquí, qué ardiente afecto, qué celo. Hermanos, necesitamos ser celosos nosotros. Sí, con aquellas cosas que son dentro del parámetro doctrinal debemos de ser muy celosos. Pero también, ¿y qué vindicación? ¿Qué vindicación? ¿Qué vindicar, hermano? ¿Qué vindicar? Es como dar una recompensa. ¿Usted cree que no recibiría recompensa del Señor si nosotros pudiéramos corregir? Tendríamos la recompensa, y no solo aquí, sino que un día el Señor recompensará a cada uno tal cual haya actuado mientras estaba en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Y si nosotros logramos corregir en la vida personal, hermano, no cabe duda que el Señor lo va a vindicar. Voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted está pasando una situación difícil ahora, pero usted no compromete su fe por el Señor, a pesar de lo que pasa. El Señor lo va a vindicar. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Va a restaurar esa situación? Aquí tenemos un ejemplo, el hermano mío. Él ha mencionado muchas veces un problema que tuvo económico que no tenía nada que ver él, en el sentido de que otra persona había defraudado, pero el Señor lo sacó de esa situación. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva debe de ser siempre el Señor y nunca comprometer nuestra fe por otras cosas. Cualquier creyente puede decir, ayer me hablaron una pareja de hermanos del Instituto de San Miguel que ya se graduaron, pero ellos quieren todavía tener compañerismo conmigo. Me hablaron ayer y me dice un hermano, quiero que venga y quiero que tengamos compañerismo. De hecho, vi salir al hermano de ahí de la Lorena y estaba reunido yo con ellos ahora. Me dijeron, reunámonos, que quiero que hablemos de algunas cosas. Y él me contó algunas cosas personales. Solo quiero compartir una cosa que me contó él. La esposa se convirtió al Señor, pero de repente el hijo andaba metido en malos pasos y también era creyente, pero andaba en malos pasos y lo meten preso al hijo. Lo metieron preso. Y entonces me dice, cuando pasó la condena, que fueron parece 3 años y medio la condena, y la cumplió. Pero cuando fue el juicio y no salió este muchacho, la esposa se enojó y dijo, Dios es una basura. Dios, ¿cómo va a ser posible que yo, siendo hija de Dios, no va a solucionar el problema? Y maldijo a Dios. Y el hermano me decía con mucha tristeza, esta es la esposa que yo tengo ahora, una mujer que reniega de Dios. Y le digo yo, bueno, necesita seguir hablándole del Evangelio, porque puede ser que solo sea una religiosa, no sea salva.
y por eso reniega contra Dios. Pero hay algo importante, y yo le decía a él, necesitamos seguir, aún en las circunstancias, dependiendo del Señor, para no comprometer nuestra fe. Los creyentes podemos comprometernos por cualquier cosa, nuestra fe. Y desviamos. Pero algo que quiero decir, hermanos, es esto. Cuando dependemos del Señor, el Señor vindica a los creyentes. El Señor restaura la situación de los creyentes. Yo no sé cuántos de ustedes creen esta verdad. Yo no lo estoy diciendo por mentira. Te lo estoy diciendo porque la misma Biblia lo dice. Aquí Pablo está poniendo un ejemplo. Pablo dice, fueron vindicados. Vindicar significa que dado mal testimonio, la gente los veía, pero ahora la gente los tenía en alta estima. Tuvieron un premio. Fueron restaurados. Ahora, qué importante una iglesia restaurada. Es tan importante para el Señor, para nosotros lo debe de ser también. Ahora, el asunto aquí es que cuántas cosas y cuánto afecto tiene la palabra para nosotros y cuánto efecto tiene en mi vida. Esto es muy importante. Viene el versículo 11, ¿cómo termina? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿En cuál asunto? Pablo está yendo al asunto de incesto que hubo allí. ¿Estuvieron limpios ellos? Sí, Pablo lo dice. ¿Cuál fue la limpieza que hicieron? Lo mandaron fuera de la iglesia, lo entregaron. Bueno, Pablo les dijo, entréguenlo a Satanás para que los zarandee. Y allá, ustedes creen que un creyente va a andar bien en el mundo. Si no es salvo, se va a deleitar. Pero si es salvo, hermano, va a corregir. Dejémonos de garabato, como decimos en buen salvadoreño. Si es un creyente, se va a vindicar. Y si no, va a vivir como tal. Aquí es donde la importancia de los cultos familiares. Aquí es la importancia de las reflexiones familiares. De estar dando los consejos bíblicos cada momento. Porque, sobre todo en nuestra vida, somos de altos y bajos. Y podemos caer en esta frustración misma que caen muchos de los creyentes. Pero miren en el versículo 12. Me gusta lo que dice este versículo. Miren el versículo 12 dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. ¿De quién está hablando aquí? Del que cometió el incesto. Él no le escribió por causa de ellos. De hecho, Pablo entendía que era creyente, entendía que en cualquier momento iba a ser restaurado y entendía de que no iba a vivir toda su vida así. Por eso dice, a mí no me interesaba tanto él. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de estar focalizando a la iglesia desde otra perspectiva. La vida operacional de la iglesia es bien importante, pero los problemas que le atañen a la iglesia necesitamos corregir. Porque miren en el versículo dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. ¿Quién estaba padeciendo aquí el problema? El padre. Y no le estaba quitando la mujer, pues. Pero él dice, no le estoy escribiendo ni por el que comete el problema, ni por el que estaba padeciendo. Miren por qué lo escribió. Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Le interesa una persona al pastor? Debe de interesarle. Pero mucho más allá de eso, le interesa el rebaño. Debe de interesar en la iglesia también. Y aquí es donde muchos pastores se enfrascan en otras cosas y se desvían. El pastor, miren, Pablo era un pastor, aparte de ser apóstol, era un pastor que exhortaba, sacaba el callado cuando tenía que sacarlo, pero también consolaba cuando tenía que consolar, animaba cuando tenía que animar, redarguía a los creyentes cuando tenía que hacerlo, pero el propósito era ese. Aquí lo dice el versículo, que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué estaba pensando Pablo
en relación a los corintios delante de Dios? Pregúntese usted, hermano, ¿qué solicitud tenemos nosotros? Que la palabra solicitud aquí tiene que ver con disposición. La disposición que tenemos de nosotros como líderes de ver a una iglesia bien con el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, como apóstoles nos ha interesado ver que la iglesia esté bien con el Señor. Eso es lo que nos debe interesar. Y a usted personalmente debe interesarle también eso. ¿Sabe por qué? Si estamos bien con el Señor, ¿qué va a pasar aquí con los demás? Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Entonces, hermano, el más beneficiado en cuanto a esto va a ser cada uno de los creyentes. Y Pablo está diciendo aquí, yo con los demás compañeros hemos tenido tanta solicitud, es decir, disposición de verlos a ustedes con el Señor bien. Por eso dice, no estaba tan enfocado en el que estaba cometiendo el problema, ni tampoco en el que estaba afectado. Lo que interesaba es que la iglesia estuviera bien. ¿Y por qué? Porque la iglesia estaba cómoda entre el problema. Ahora, por eso, hermano, cuando nosotros a veces denunciamos algunas cosas, yo he escuchado al hermano Bel decir algunas cosas en cuanto a los niños, por ejemplo. Ahí usted sigue siendo rebelde como padre. Usted es el que tiene el problema. Las correcciones se hacen. Y ya hemos mencionado muchas cosas: bautismo, cena del Señor, comunión con los hermanos, práctica en los ministerios, motivaciones. ¿Qué nos motiva a servir al Señor? Hemos hablado de estas cosas. Pablo dice, mi solicitud es para que estén bien con el Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes creen que a nosotros, y por eso les digo, como líderes nos alegra, a mí me alegra cuando un creyente toma las decisiones correctas. Me alegra. Me alegra porque eso indica que vamos caminando en buena dirección. ¿Todos van a pedar de la misma manera en el mismo momento? No. De hecho, no. Esto va a depender de cómo yo estoy recibiendo. Por eso es que, si ustedes fijan, Marcos dice varias veces en el capítulo que estamos viendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, el de oír es bien importante. Y no el hermano ahora le decía a los niños, tápenle este oído para que no le salga. ¿Verdad? Porque algunos nos entran por aquí, nos sale por el otro y nos quedamos sin nada. Pero Pablo aquí estaba muy contento. Miren lo que dice el 13. Por esto hemos sido consolados. ¿Creen ustedes que Pablo tenía pesares por la iglesia de Corinto? Sí, pues, sufría. Es el mismo sufrimiento, hermano. Yo a veces he dicho algunas cosas de preocupación. A veces a mí me preocupan algunas cosas. Pero yo oro al Señor de que Él mismo se encargue de ir cambiando. De hecho, el Espíritu Santo está en nosotros, los que somos salvos, por supuesto, para enseñarnos la verdad. Y no vamos a quitarle ese atributo al Espíritu Santo. Es de Él. Nosotros solo vamos a dedicarnos a enseñar. Por eso es que Pablo aquí dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Es decir, el cambio de actitud de la iglesia es el consuelo también para los líderes. Para nosotros sería de mucho consuelo que la iglesia caminara bien. Y hasta ahí vamos. Ese es el camino que vamos buscando. Pero mire el versículo. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. Aquí hay algo importante. Tito había llevado la carta, la había leído, se había quedado en Corintio, y Tito había sido animado viendo la conducta de los corintios que había cambiado. Y ahora Pablo, Tito, ¿qué era Tito con Pablo? Eran ministros, eran en común en la doctrina y estaban en el mismo proceso. Y ahora cuando Tito viene y le habla a Pablo diciéndole que había cambiado, dice Pablo, bueno, nos consolamos. Dice aquí, nos gozamos por el gozo de Tito. Tito se gozó, Pablo se gozó también en el cambio. Hermano, por eso es que los creyentes debemos de gozarnos
cuando los creyentes toman en serio estas cosas y cambian de manera de pensar. Miren, el versículo también dice algo importante: que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. ¿Qué tal Tito hubiera llegado y en vez de recibir la carta de Pablo, lo hubieran matado? ¿Hubiera sido capaz la iglesia de Corintios de hacerlo? Sí, pues si se emborrachaban y hacían cosas perversas y pudieron hacerlo. Pero esto es lo que Pablo está dando testimonio. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hermanos, que no, en el poder del Señor todas las cosas son posibles. Número 2, cada creyente, aunque vea la esperanza terminada en su vida de cambiar algunas cosas, es posible en el Señor. Yo soy uno de esos que en el principio creían no hacerlo. Sí, pues, todos podemos tener conflictos que pensamos que no pueden ser capaces en nuestra vida, pero el Señor sí lo puede hacer, lo hace, puede restaurarnos, puede levantarnos. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: Tito fue consolado por haber visto el cambio entre los creyentes de Corinto. Ahora, este es el consuelo que necesitamos nosotros encontrar los unos a los otros también, en el cambio de actitud, las prácticas de nuestra vida cristiana y sobre todo en el servicio del Señor. Recordemos que solo somos siervos del Señor. Otra cosa más, y voy terminando. Dice el versículo 14: pues si de algo me he gloriado, con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Ahora, ¿estaban estos realmente consolados por la actitud de los corintios? Sí. Y no era que le estaban dando garabato a la iglesia. De hecho, cuando Pablo escribe la segunda carta, él les está diciendo: miren, el consuelo y el gozo que hemos sentido nosotros es verdadero. No lo tomen ustedes como que si nosotros estuviéramos jugando con esto. Es verdadero. Por eso él les dice: pero si en algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Por qué? ¿Cómo fue recibido Tito en Corinto? ¿Bien o mal? Fue recibido bien. Y esto le llenó a gozo a Pablo, porque de hecho recibir a un siervo del Señor es como patentar el evangelio entre los creyentes. Entonces Pablo estaba muy contento aquí. Y miren lo que dice el 15: y su cariño para con vosotros es aún más abundante. ¿Creen ustedes que Tito amaba a los corintios? Aquí está un ejemplo. El cariño que tenía Tito para los corintios era abundante desde aquí. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste, con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recibieron a Tito con temor? ¿Qué quiere decir temor? Respeto. Respetaron a Tito. Mire, yo no sé cómo pasó esa. Yo a veces me imagino algunas cosas. Tito llegando con una carta. ¿Qué tal a usted le mandaran una carta el pastor y le diga: mire hermano, usted tiene estos problemas y necesita corregirlos? ¿Qué sintiera usted? Así hablando al buen salvadoreño, ¿qué sintiera usted? Mire, lo más seguro que pasaría es que se ofenda. ¡Qué barbaridad! El pastor me manda a decir a mí eso. ¿Que acaso no tiene por ti? ¿Verdad? Eso es lo más probable. Pero los corintios, a pesar de los problemas, ¿cómo recibieron a Tito? Con respeto. Respetaron a Tito como pudieron respetar a Pablo. Y por eso Pablo lo sustenta aquí. Porque, de hecho, ahora voy a hacer una pregunta.
respeto realmente tiene la iglesia hoy? No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor, los que han sido convertidos por el Señor. ¿Cuánto respeto tienen por las autoridades? ¿Cuánto respeto? Y no lo digo por nosotros tres, no lo digo por eso. Lo digo porque voy a contarles algo que pasó ayer viernes. Ayer viernes tuvimos una reflexión pedagógica y a mí me tocó estar fui un moderador de una reunión de docentes del tercer ciclo y medio. Entonces, en la reunión, en una asamblea general que había más o menos 400 docentes del departamento, el Plan Nacional de Educación está lanzando actualización docente los días sábados. Y yo admiro que levantó un adventista delante de todos con el micrófono, diciendo de que por qué no consideraban a los que eran sabáticos y les respetaban su creencia. Pero como yo conozco a la licenciada que estaba moderando ahí, le sacó la Biblia y le recitó Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Y le recordó que cuando él firmó un contrato con el Ministerio de Educación, se sometía a lo que la ley establece. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 3? Sométase toda persona a la autoridad. Y solo no voy a decir todo el versículo porque dice, porque el que resiste a la autoridad, ¿a quién resiste? Entonces le dice la licenciada, porque es creyente, le dice, ¿cómo usted, queriendo aludir obediencia a Dios con el sábado, quiere respetarlo con un contrato que usted mismo firmó y diciendo que respeta a Dios? Y el hombre calladito dice. Ahora yo les pregunto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros somos muy martirios, no respetamos a la autoridad y necesitamos hacerlo, porque el que no respeta a su autoridad está en contra de Dios. Y todo el que está en contra de Dios, ¿qué se constituye? Dice Santiago. ¿Le gustaría ser enemigo de Dios a usted? Entonces ven, hay asuntos que necesitamos meditar mucho, y si hay algunas cosas que cambiar, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Por eso Pablo aquí dice, a Tito lo recibieron con respeto, pero no solo con respeto, sino también dice que con temblor. ¿Por qué? ¿Por qué con temblor? Estaban los hermanos. No está diciendo eso. Con temblor, porque el mensaje que llevaba Tito, ¿de parte de quién era? ¿De Pablo o de Dios? Era la corrección de Dios. Hermano, por eso es que es importante reconocer que si alguien recibe una autoridad, a Dios mismo está recibiendo. Y Dios ha establecido las autoridades. Por eso es que a mí me gusta hablar de estos temas en el ámbito familiar, por ejemplo. Y yo he dado consejos a los jóvenes. Jóvenes, aprendan a respetar a su autoridad, que es su padre. Van a ver qué alivio, esperanza, van a tener éxito, van a tener muchas cosas en su vida. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Te vaya bien y seas de larga vida. El mejor beneficiado es el joven. Ahora, la esposa, su autoridad, aunque le parezca el hombre más tonto, esa es su autoridad dentro de la cabeza. Lo estableció Dios aquí, su autoridad. No debe de poder pasar por ahí. Los hijos con los padres, los que somos empleados con nuestros jefes, etc. El creyente debe de ser genuino en su porte, en su manera de actuar. Y termino. Miren en el versículo 16, termino. Me gozo de que en todo tengo. Ahora, ¿había recibido confianza Pablo de los Corintios?
Sí, ahora les voy a hablar de otras cosas que son interesantes. Y el capítulo 8 va a empezar acerca de la ofrenda. Pablo va a establecer la manera de cómo ofrendar. Un día de esto me encontré con un peluquero, le tenía la vez pasada, y el tema que él me agarró fue el diezmo. Porque en la mayoría de las iglesias el diezmo es el tema principal de la predicación, no es ni siquiera Jesucristo. Aquí vamos a ver nosotros la manera de dar, cómo ofrendar al Señor y cómo ser correcto en el dar. Ojalá que aprendamos mucho de este capítulo que viene. Pero Pablo dice, me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Pablo ahora confiaba en los corintios, había depositado confianza. Ahora pregunto, hermano, ¿cuánta confianza tiene usted para con nosotros? Nosotros confiamos en usted. Nosotros confiamos de que usted va a hacer las cosas tal como el Señor lo manda que haga. Por eso entregamos la palabra. Y si usted lo hace, usted va a ser beneficiado de eso, hoy y en la eternidad también. Amén, hermano. Vamos a despedirnos en oración. Hermano,